¿Qué tal amigos de Caribe Empresarial? En el día de hoy estaremos conversando con la señora Natalia Sánchez, directora de ProUsuario de la Superintendencia de Bancos. Con ella estaremos conversando acerca del uso de las tarjetas de crédito y de cómo calcular los intereses que éstas generan. Gracias por la invitación, para mí un placer estar aquí acompañándoles, sobre todo con un tema tan interesante que nos llega tan al corazón en ProUsuario de la Superintendencia de Bancos, que es cómo tratar de llevar una educación financiera sana para que los usuarios y usuarias puedan tener unos consumos responsables y que no dañen sus finanzas personales. Esa pregunta va a depender de su comportamiento financiero. La realidad es que en cualquier momento, sea por una emergencia, por una situación de salud, oigan, recientemente pasamos del COVID-19, que fue muy retador para muchas familias, para muchas empresas, y la realidad es que tú puedes, por cualquier coyuntura, tú puedes caer en una situación financiera difícil que te dañe el score, y puede que hayas tenido que recurrir al uso indiscriminado de tu plástico, incluso cayendo en sobregiros, y evidentemente cuando llega tu fecha de pago no la honras a tiempo, ni siquiera quizás el mínimo, caes en una mora. Evidentemente, conforme la ley que regula los buros de información de sociedades de información crediticia, te van a poner en legal, en incobrable, en castigada. Tú vas a tener un nombrecito y vas a afectar tu score, porque incluso cuando lo pagues, tu score se queda un poquito afectado, pero se mejora con el tiempo. Mira, excelente pregunta, María, me encantó y te voy a repetir palabras del superintendente Alejandro Fernández W. Los productos financieros son como tus hijos, llevan tu nombre, tu apellido, tu dirección y pueden comprometer tu responsabilidad, incluso la responsabilidad financiera. Cuando tomas una tarjeta de crédito, trata de leer el contrato, mira el tarifario de servicios. Te lo dice, la entidad te está dando un documento para que lo leas y ahí te dice algo que está en el reglamento de tarjeta de crédito. Si tú, llegada la fecha de corte, tú tienes la fecha de pago de la tarjeta. Normalmente la fecha de pago es unos 20 días, 21 días después de la fecha de corte. Se juntan todos esos consumos, los tienes que pagar y te indican el mínimo, pago mínimo. ¿Qué sucede? Las personas creen que por el pago mínimo se liberan del pago de intereses. No. Los intereses es financiar el pago de todos los consumos que tú tienes a la fecha de corte. Entonces, esos intereses te aplican, quieras o no quieras, incluso si pagas el mínimo, porque estás financiando un monto importantísimo de lo que has consumido. No pagues el mínimo, trata de pagar el total. Te van a ir, esos intereses van sí o sí. Si aparte te sobregiraste, tú no vas a tener intereses, tú vas a tener una comisión por sobregiro y está en el reglamento de tarjeta de crédito. Entonces ya tú estás incurriendo no solamente en el interés por financiamiento, sino también en la comisión por sobregiro. Ese interés es de un 5%. O sea, estamos hablando de un 60% anual. Sí. Eso es una locura porque es que no es un préstamo. La tarjeta de crédito es que tú estás posponiendo por unos días lo que estás comprando hoy. Tu gasto, tú lo estás moviendo unos cuantos días para pagarlo, pero has debido pagarlo en el momento. Entonces no se puede confundir la compra con una tarjeta de crédito con un préstamo personal, porque no lo es, y por eso el impacto tan fuerte de esos intereses. Entonces imagínate también que tú quieras financiar no solamente eso, sino que tú acumulaste 2 cortes y pagaste dos mínimos. O sea, tú decidiste que para este mes de mayo tú pagaste el mínimo y ahora en el mes de junio pagaste el mínimo. Tú estás metiéndote en un círculo vicioso de endeudamiento, del cual puede ser muy peligroso para tu crédito, para tu score, para tu historial, pero sobre todo de cómo salir de ahí. Entonces, cortarlo es muy difícil porque esos intereses siguen corriendo. No importa el pago que hagas por el monto, si no pagaste la totalidad, esos intereses te van a pegar y te van a pegar fuerte. Yo les invito, mira, muchas de las páginas de las entidades ya tienen la calculadora de intereses y lo ideal es que sepan algo.
cuando yo te dije que es un 5% mensual, se aplica. Esos intereses se aplican en prorrateo de un mes a todo el monto financiado hasta el momento en que se paga. ¿Qué pasa? Si tú tienes 100, oye bien, 100, de ese 100 tú tenías que pagar 25 como mínimo, pagaste el mínimo, pero tú has financiado el 100 incluso hasta el momento en que pagaste los 25. Cuando pagas esos 25 del mínimo, te quedaste debiendo 75 y te siguen corriendo intereses sobre esos 75. Pero oye bien, no es que te libraste de pagar intereses por 25, pagaste intereses por 25 también hasta la fecha en que los pagaste. Y cuando acabas de pagar esos 75, se termina el cómputo de esos intereses diarios. O sea, tú estás pagando según los días transcurridos en bloque de un 5% mensual. Entonces hay que tener, por eso yo digo que hay que tener mucho cuidado, porque no es un préstamo personal. Tú pagas un 60% anual de lo que consumiste. Entonces, la verdad que es carísimo, es un producto caro porque no es de préstamo. Es para prorrogar el pago inmediato de un consumo, para prorrogarlo por unos días. Yo no invito a que lo usen como un préstamo. Vaya mejor a un banco. ¿Creen que las tarjetas de crédito son préstamos? No, es mejor que vayan a un banco y que pidan un préstamo. O sea, incluso sí, claro que sí, claro que sí. Porque es que te crees que pagando el mínimo te salvaste el pago de intereses. No. Los consejos serían: paga tu tarjeta de crédito a tiempo y el total. Trata de manejarte con un límite de crédito que sea una fracción de tus ingresos para que tú puedas cumplir con ese primer consejo de pagar el total en la fecha de pago. Y por favor, consulta tus estados de cuenta y tu contrato. Puede que creas que has consumido hasta un monto específico y puede que existan consumos no reconocidos, cargos que desconoces y que quizás aprobaste. Mantente revisando esos estados mensuales. Incluso te van a servir de referencia de cómo tú te estás comportando, en qué consumo está siendo más recurrente y te va a permitir incluso corregir ese hábito de consumo. Muchísimas gracias. A ti, María, por recibirme, de verdad que sí. Esto ha sido todo por el día de hoy en Caribe Empresarial. Para ampliar esta y otras informaciones, te invitamos a seguirnos en www.elcaribe.com.